Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Buenos días, hermanos. Aquí les saluda el diácono José en este programa semanal que tenemos los martes en el camino de la oración. Como un recordatorio, si ustedes se recuerdan, hemos estado haciendo, por varios meses hicimos la liturgia de las horas y ahora estamos haciendo la Lectio Divina. La Lectio Divina, que es también una manera de hacer oración en la iglesia, ¿verdad? Entonces, para este día, pues vamos a preparar la Lectio Divina que tenemos para que podamos entrar en la oración. La Lectio Divina, si ustedes se recuerdan, tiene varios pasos. Primero, una preparación espiritual. Segundo, leer el texto de la Biblia con el cual queremos hacer la oración. Tercero, una lectura meditada, ¿verdad? Del texto, respondiendo preguntas, haciéndonos preguntas, meditar, orar, contemplar y luego qué acción vamos a tomar para poder nosotros vivir durante esta semana. La semana pasada la acción era buscar la verdad en todas las cosas que nos pasan, buscar la verdad, no dejarnos ir a la primera, sino más bien buscar la verdad, ¿verdad? Eso es la Lectio Divina, pues que terminemos en una acción. Así es que este día vamos a hacer la Lectio Divina con el Evangelio del domingo pasado, que correspondía a la solemnidad del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros. Espíritu Santo, derrámate con fuerza. Espíritu Santo, haz que pueda recibir la buena noticia. Espíritu Santo, regálanos un nuevo Pentecostés para vivir el Evangelio personalmente y en comunidad. Amén. Con eso, mis queridos hermanos, pedimos ya la invocación para el Espíritu Santo para que nos acompañe en esta mañana con la Lectio Divina. Y en el Evangelio de San Lucas que escuchábamos el domingo dice: en aquel tiempo Jesús habló del reino de Dios a la multitud y curó a los enfermos. Cuando caía la tarde, los 12 apóstoles se acercaron a decirle: despide a la gente para que vayan a los pueblos y caseríos a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar solitario. Él les contestó: denles de ustedes de comer. Pero ellos le replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar víveres para toda esta gente. Eran como 5,000 varones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: hagan que se sienten en grupos como de 50. Y así lo hicieron, y todos se sentaron. Después Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y levantando su mirada al cielo, pronunció sobre ellos una oración de acción de gracias. Los partió y los fue dando a los discípulos, para que ellos los distribuyeran entre la gente. Comieron todos y se saciaron, y de lo que sobró se llenaron 12 canastos. ¿Qué es lo primero que hace Jesús cuando recibe la multitud? Al llegar la noche, ¿qué le aconsejan los discípulos a Jesús y por qué?
¿Qué les pide Jesús que hagan? ¿Es humanamente posible hacer lo que Jesús les pedía? ¿Cuál es la respuesta de los discípulos ante el pedido de Jesús? ¿Qué nueva orden les da Jesús ahora a sus discípulos? ¿Podemos identificar con claridad los verbos de las acciones de Jesús? ¿A qué otra acción de Jesús nos remiten? ¿Qué hacen los discípulos y cómo queda la gente? Son las preguntas que vamos a tratar de ver durante esta mañana con relación al Evangelio que hemos escuchado. Algunas pistas para comprender el texto. Lucas ubica el relato de la multiplicación de los panes luego del regreso de los 12 de su misión. Al llegar, los apóstoles le refieren a Jesús todo lo que habían hecho y Jesús, por su parte, los lleva a un lugar retirado, a Betsaida. Pero la gente se entera y los siguen hasta ahí. Entonces Jesús recibe a la multitud, les habla del reino y cura a los enfermos. Fíjense, es lo que hace Jesús cuando ve a la multitud. No les dice, permítame porque estoy reunido con mis apóstoles y no los puedo atender el día de hoy, váyanse. No, les comienza a hablar del reino y cura a los enfermos. Eso es lo que hace Jesús cuando llega a la multitud. Como se iba haciendo de noche, los 12 apóstoles, con sentido común, le sugieren a Jesús que despida a la gente para que vayan a los poblados vecinos a proveerse de alimento y alojamiento. Es decir, los discípulos saben de que ellos no le pueden dar de comer a todos ellos. Entonces le dicen, Jesús, mándalos a los pueblos vecinos que se dispersen y ahí puedan comer y puedan buscar albergue. La respuesta de Jesús a sus discípulos los debe de haber dejado sorprendidos. Denles de comer ustedes mismos. Imagínense cómo ellos le iban a dar de comer a 5,000 varones nada más. Aparte de las mujeres y niños, debe de haber habido ahí más de 10,000 personas. ¿Verdad? Nos cuenta el Evangelio nada más aproximadamente cuántos hombres habían allí. Denles de comer ustedes. Jesús les está pidiendo que hagan algo que para ellos es imposible. Entonces ellos reaccionan haciéndole notar a Jesús la desproporción existente entre la gran cantidad de gente y los pocos alimentos que ellos tienen. 5 panes y 2 pescados. Se trata de un pedido humanamente imposible, de una situación que no tiene salida. El diálogo queda interrumpido aquí, como si Jesús solo hubiera querido probar a sus discípulos. De hecho, Jesús asume enseguida un gran protagonismo, empieza a dar indicaciones y a realizar acciones. Son para resaltar las acciones de tomar los panes y los peces, levantar los ojos al cielo, pronunciar la bendición sobre ellos y partirlos. Suena parecido a algo que hizo en la última cena. Tomarlos, elevar los ojos, orar, bendecirlos, repartirlos. Notamos que las acciones de tomar el pan, bendecirlo y partirlo son las mismas que ocupa Jesús en la última cena. Eso indica que hay una clara referencia a la Eucaristía en esta narración de la multiplicación de los panes y de los peces. Lo propio de esta narración es señalar el poder de Jesús que multiplica la comida y su generosidad, pues da en abundancia. Todos se llenan y todavía sobra. Así es la generosidad de Dios. Así es la generosidad de Jesús. Da
hasta que quedamos llenos y todavía sobra. Esta es una característica del Evangelio de Lucas, donde el misterio de Jesús se realiza bajo el signo de la gracia, el don gratuito y generoso. En el marco del cierre de esta etapa diocesana sobre el sínodo de los obispos, cuyo tema era por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión, es muy bueno meditar sobre los vínculos entre la Eucaristía y la iglesia. Podemos comenzar afirmando dos importantes certezas de nuestra fe. Jesús hizo la Eucaristía y la iglesia. La iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace la iglesia. Jesús hizo la Eucaristía y la iglesia. Es lo que celebramos el Jueves Santo, recordando lo que hizo el Señor Jesús en la última cena y que Pablo les cuenta en detalle a los corintios, a los cristianos de Corinto. En esta última cena en la cual Jesús instituye la Eucaristía, ahí están presentes los apóstoles, la iglesia naciente, quienes reciben la misión de hacer esto en memoria mía. Es decir, celebrar la Eucaristía. Celebrar la Eucaristía. Eso es lo que nos pide Jesús, que podamos celebrar la Eucaristía y podamos nosotros hacerlo en memoria suya. Jesús mismo estableció un vínculo muy estrecho entre la Eucaristía y la iglesia. San Pablo lo comprendió muy bien porque llama cuerpo de Cristo, tanto al cuerpo del Señor Jesús como la Eucaristía y a la iglesia. Así, recibiendo el cuerpo eucarístico de Jesús, entramos en comunión con el cuerpo de Jesús resucitado y nos transformamos en el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. En este sentido, podemos decir que en la Eucaristía celebramos lo que somos como iglesia y nos convertimos en lo que celebramos. Nos convertimos en aquello en lo que creemos. La Eucaristía es comunión y hace a la iglesia comunión. Como decía el Papa Benedicto XVI en su encíclica Dios es amor, la unión con Cristo es al mismo tiempo unión con todos los demás a los que Él se entrega. Yo no puedo tener a Cristo solo para mí. Eso es imposible. Eso es imposible de decir, yo no necesito la comunidad, yo tengo a Cristo conmigo. No, Cristo pertenece a la comunidad y como parte de la comunidad es que yo tengo acceso a Cristo. Yo no puedo tener a Cristo solo para mí, únicamente puedo pertenecerle en unión con todos los que son suyos o los que serán suyos. La comunión me hace salir de mí mismo para ir por Él, para ir hacia Él y por tanto también hacia la unidad con todos los cristianos. Fíjense, hermanos, que aquí tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón. La comunión, la Eucaristía nos lleva hacia Cristo y todos los que pertenecen a Él, todos los cristianos, todos. Espero que entiendan por qué hago ese énfasis. Nos hacemos un cuerpo, aunados en una única experiencia. La Eucaristía es participación y hace a la iglesia participativa. La Eucaristía nos hace formar parte, participar del único cuerpo de Cristo que es la iglesia, donde todos los cristianos somos vivos y activos. Por eso, una iglesia sinodal es una iglesia participativa y corresponsable, donde cada bautizado debe de sentirse comprometido en el cambio eclesial y social que tanto necesitamos. Este cambio exige una conversión personal y comunitaria que nos haga ver las cosas
como las ve el Señor Jesús. Eso fue lo que dijo el Papa Francisco. Meditemos sobre estas siguientes preguntas. ¿Cómo está mi fe en la Eucaristía? ¿Creo yo verdaderamente en la presencia real de Cristo en la Eucaristía? ¿O considero yo que la Eucaristía es un símbolo nada más? Piense en eso, hermano. Piense cómo está mi fe en la Eucaristía, presencia real de Cristo. Él dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿Creo yo verdaderamente en su presencia en la Eucaristía? Y si yo creo verdaderamente en su presencia, participo de la Eucaristía. ¿Por qué es que no participo en la Eucaristía? Fíjese, hermanos, que aquí les voy a compartir algo que a mí me duele muchísimo. A veces tenemos 1000 personas que asisten a la misa, 1000 personas reunidos en la iglesia y comulgan 200, 250. 700 personas no comulgan de los que están ahí. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Qué nos previene de comulgar? Yo sé que hay situaciones que puedan prevenirlos, pero ¿he hecho algo para solucionar esas situaciones que me previenen de comulgar? He experimentado cómo la Eucaristía me lleva a la comunión con mis hermanos de fe. Porque Cristo nos lleva. Ir hacia Cristo es ir hacia la comunidad. La Eucaristía me lleva a la comunidad. Me siento yo miembro vivo y activo de mi comunidad y participo en ella. O vengo únicamente 1 hora a la semana, el domingo, y de ahí la iglesia no me interesa, la comunidad no me interesa. ¿Qué nivel de participación tengo yo por medio de la Eucaristía en la vida parroquial, en la vida comunitaria, en mi parroquia? Encuentro en la Eucaristía la fuerza para salir al encuentro de mis hermanos necesitados o que vacilan en la fe. Encuentro en la Eucaristía la fuerza de proclamar mi fe sin palabras, simplemente por el testimonio de cómo vivo yo mi vida. ¿Es la Eucaristía el centro de mi fe? Vamos a hacer una oración para reflexionar y pedir que todo esto que hemos meditado entre en nuestro corazón. Gracias, Jesús, por hacerte Eucaristía. Gracias por invitarme una y otra vez a esta fiesta que es para todos. Que puedas sentirte partícipe y que comiéndote en la iglesia pueda nutrirme y partirme para los demás. Que la mesa siempre tendida de cada Eucaristía sea ocasión de memoria nueva. Encuentro contigo y mis hermanos, y signo vivo de solidaridad partida y repartida. Impúlsame de la mesa a la misión siempre. Amén. Y vamos ahora a hacer un momentito pequeño de contemplación.
Yo voy a ir repitiendo una frase para que cada uno de ustedes la vaya repitiendo para sí mismo en silencio y la vaya meditando. Y así vamos a ir, la vamos a hacer varias veces con un momentito de silencio entre cada vez. Jesús, comida y bebida para el mundo, que sepa partirme para alimentar a los demás. Jesús, comida y bebida para el mundo, que yo sepa partirme para alimentar a los demás. Jesús, comida y bebida para el mundo, que sepa partirme para alimentar a los demás. Jesús, comida y bebida para el mundo, que sepa partirme para alimentar a los demás. Jesús, comida y bebida para el mundo, que sepa partirme para alimentar a los demás. Ojalá, mis hermanos, que esta frase la podamos repetir a lo largo de la semana y pedirle al Señor que nosotros, así como Él es comida y bebida para el mundo, sepamos nosotros partirnos para alimentar a los demás. Esta semana, mis hermanos, la acción con la que vamos a tratar de vivir es: durante esta semana me comprometo a compartir un espacio con alguien, haciendo vida la sinodalidad de la iglesia, es decir, la participación. Compartir un espacio con alguien, con algún gesto concreto. Compartir con alguien. Mire, puede que sea compartir con una persona que usted sabe que está sola y que no tiene con quién hablar. Compartir su tiempo. Busque alguna persona sin hogar de los que andan en la calle. Comparta un poquito de tiempo. Pregúntele el nombre. Pregúntele cómo te llamas. Vaya preparado para regalarle alguna limosna o alguna comida. Pero lo más importante, pregúntele el nombre. Todos tenemos un nombre. Jesús nos conoce por nuestro propio nombre. Pregúntele el nombre a una persona sin hogar, de nuevo, de las que andan en la calle. Pregúntele cómo está. Pregúntele cómo le puede ayudar. Tome un gesto concreto. Lleve un poquito de comida. Pase comprándolo al McDonald's o cualquier otro lugar, ¿verdad? Y llévele una bolsita de comida. Pero platique, no solo le lleve comida, platique con ellos. Fíjese, hermano, que todas las personas sin hogar que están en las calles tienen historia. Cada uno de ellos es hijos de Dios o hija de Dios. Cada uno de ellos tiene una historia. Platíqueles, pregúnteles, ofrézcales, partámonos para alimentar a los demás. Eso es lo que tenemos que buscar en esta semana. Y como último, lo que decía San León Magno, es decir, San León el Grande, decía él: nuestra participación en el cuerpo y la sangre de Cristo
no tiende a otra cosa que a convertirnos en aquello que comemos. Es decir, si nos alimentamos del cuerpo y la sangre de Cristo, es para convertirnos en el cuerpo y la sangre de Cristo para los demás, para poder nosotros llegar a los demás y ser alimento para ellos de los demás. Con eso, mis queridos hermanos, concluimos la lección divina de esta mañana, que la hicimos con el Evangelio del domingo pasado, que correspondía a la solemnidad del cuerpo y la sangre del Señor. Fíjese que todos estos textos que yo estoy ocupando, del cual ocupo para guiarnos, usted los puede encontrar en el internet, un sitio que se llama leccionautas.com. leccionautas.com. De ahí está, usted se va a ese sitio, directamente sale todo esto que yo les he compartido el día de hoy. Yo empecé a usar este sitio para la lección divina hace como unos, probablemente como unos 12 años más o menos, que encontré este sitio. Y tuve la bendición de conocer a los que lo mantienen. Este sitio viene de Sudamérica. Me parece que es del Perú, si mal no recuerdo, donde ellos ponen este sitio. Me tuve la bendición de conocer al grupo que lo pone en la Jornada Mundial de la Juventud, donde el Papa Francisco fue a Río de Janeiro, en Brasil, y ahí tuve la oportunidad en uno de los días donde hubieron diferentes exposiciones de gente que participa pues en todas las cosas de la iglesia, y ahí estaba un puesto para esta comunidad de leccionautas, y con mucha alegría me fui a presentar con ellos y les di las gracias por poner este sitio y por darnos estos recursos que nos sirven para poder hacer nosotros también la lección divina, ¿verdad? Y ahí donde está, leccionautas.com, ¿verdad? Bueno, mis amigos de Facebook, a ver qué tan ocupados están. Hoy no nos han puesto ningún comentario. No sé si hay alguna pregunta en cabina o por medio de la radio, si alguien va a llamar haciendo alguna pregunta, o los amigos de Facebook pueden poner algún comentario también para hacer sus preguntas o comentarios, ¿verdad? A ver, cabina, ¿qué hay de nuevo por ahí? No, pues como que no hay nadie ahí por cabina. No, ahora sí ya escucho por ahí. A ver. Parece que no nos estamos escuchando. Ahorita ya le escucho. Bueno, de igual forma, pues no sé, le damos las gracias, diácono. Bueno, pues en los mensajes no tenemos, ¿verdad? Como usted ve, no tenemos ahí nada, no preguntas. Sí. Hoy están calladitos mis amigos de Facebook, a veces siempre ponen algún comentario o algo. Sí, este es lo que les invitamos. Si tienen algún comentario, pues mire, para aquí hay todavía este espacio. Por lo pronto, ¿verdad? Las recomendaciones que nos daba ahí, compartir, ¿verdad? Un espacio con alguien, ¿verdad? Muy, muy importante, porque nos lleva pues hay veces, ¿verdad? Yo me digo que debido a la vida a veces que se lleva ocupada, y eso no dedicamos, ¿verdad? El espacio a ver todos estos partes, puntos que nos llevan como en esta vez, pues esta recomendación que usted nos deja aquí ha estado dejándonos, ¿verdad? Como una recomendación para estos días. Sí. Ya se le dejó de escuchar, hermana. Sí, aquí estoy. Bueno. Aquí estoy, sí. Bueno, mis queridos hermanos, con esto me despido, que el Señor permanezca con ustedes y los veo el jueves a las 9 de la mañana, que vamos a continuar con los ritos de funeral, y vamos a seguir hablando de los funerales en la Iglesia Católica para que podamos entender bien
y prepararnos para nuestra propia muerte y dejar listas las cosas de cómo queremos nosotros que nuestros funerales se lleven a cabo. Vamos a continuar con las pláticas de los funerales este jueves a las 9 de la mañana, ¿de acuerdo? De acuerdo, muy importante. Me recordé ahorita, ¿verdad? Que alguien comentaba una vez que era muy importante bueno, a lo mejor usted lo va a ver para el próximo jueves, que era muy importante llevar como a nuestros hijos cuando son algo pequeños. No sé si esa pregunta lo dejamos para entonces, ¿qué nos recomienda? ¿A qué edad? Y cómo irles explicando, ¿verdad? Sí, podemos hablar de eso el jueves. Sí. Muchas gracias, diácono José Reyes. Bueno, que el Señor me los bendiga. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Cuídese y Dios me lo bendiga. Gracias. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.